Los secretos ocultos del umbral, transformando la obesidad en un despertar sagrado. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Una tarde, en medio de un desierto de dudas, decidí cerrar los ojos y escuchar. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones danzantes en el suelo. Era como si el universo me susurrara a través de los rayos dorados que me acariciaban la piel. Mi cuerpo, pesado como una roca, se sentía dispuesto a desvanecerse, pero mi mente anhelaba una verdad. Empecé a remover mis pensamientos, como si cincelara las sombras que llevaban tiempo ancladas en mi ser. ¿Qué significa realmente estar atrapado en estos muros de grasa y dolor? A cada inhalación, una angustia profunda emergía, abrumadora y palpable. El ruido de la vida exterior se convirtió en un eco distante, mientras el silencio interno se llenaba de preguntas: ¿por qué lucho? ¿Cuál es el propósito de mi sufrimiento? Las hojas fuera de mi ventana comenzaron a susurrar. Sentí el aire cargado de algo más que solo oxígeno, había una energía vibrante, pulsante. Era como si la naturaleza misma estuviera tratando de comunicarse conmigo. Cerré aún más los ojos y dejé que las imágenes brotaran en mi mente. Visiones de un camino iluminado, cubierto por un manto de luz. Un abrazo cálido y acogedor me rodeaba, invitándome a seguir. Mientras tanto, mis músculos crujían, y una voz, etérea pero poderosa, reverberó en mi interior. Transformación, repetía, y con cada palabra, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Pero, ¿transformación de qué? Mis dudas se enredaron con esas visiones, creando una tormenta de confusión. Colocé mis manos sobre mi abdomen, sintiendo la resistencia, como un muro que se oponía a este despertar. Pensé en la comida, en las noches de soledad y desconsuelo, en la forma en que cada bocado era un intento fallido de ahogar mis sentimientos. Entonces, la imagen de un espejo apareció en mi mente, reflejando la figura que despreciaba. ¿Era esa realmente yo? La tensión crecía. Las preguntas se agolpaban como ola tras ola. ¿Qué esconde el umbral de mi realidad? Con el corazón palpitante, abrí los ojos y el mundo volvió a su forma habitual. Pero algo había cambiado. Una sensación de curiosidad ardía en mi pecho. Lo que había comenzado como una simple meditación se había transformado en un viaje hacia lo desconocido. Un llamado, un murmullo sutil me llamó a seguir adelante. Y así, con la pulsante duda de lo que traería cada nuevo paso, me di cuenta de que el verdadero despertar apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y dímelo en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El amanecer trajo consigo una claridad inesperada, un fresco aire que llenaba mis pulmones y al mismo tiempo, desbordaba mis pensamientos con nuevas preguntas. Salí al jardín, donde el rocío aún perlaba las hojas como pequeños diamantes. La naturaleza parecía más viva que nunca, y los cantos de los pájaros actuaban como parte de una sinfonía sagrada. En ese instante, comprendí que la transformación no sería solo física, algo más profundo se estaba gestando. Observé un arbusto cercano, lleno de flores brillantes. Cada pétalo vibraba con colores que hablaban de resiliencia, de un crecimiento que superaba las adversidades. Me pregunté cómo era posible que esa pequeña planta hubiera florecido en un terreno árido. ¿Cuál era su secreto? Mientras reflexionaba, una imagen apareció en mi mente: el ciclo de la vida, el proceso de la metamorfosis, del capullo a la mariposa. Era un recordatorio de que las transformaciones más profundas requieren tiempo y paciencia. Aquel día, decidí anotar mis pensamientos. Mientras escribía,
descubrí que cada fragmento de dolor que había sentido era en realidad una lección esperando ser aprendida. Mirar atrás, en vez de sentirme atrapado por mi historia, se convirtió en una búsqueda de significado. La obesidad, mi lucha constante, era solo una manifestación física de un conflicto interno más grande. Comencé a entender que para liberarme de estos grilletes, debía enfrentar las sombras de mi pasado, las creencias limitantes, los miedos y las heridas no cicatrizadas. La primera revelación de aquel día llegó en forma de una meditación guiada. Cerré los ojos y me dejé llevar por la voz suave que hablaba de amor propio y aceptación. La guía me llevó a un lugar dentro de mí donde los espejos no reflejaban el juicio, sino la compasión. Visualicé a la niña que una vez fui, llena de sueños y risas. ¿Dónde se había escondido ese espíritu alegre? ¿Qué había sucedido con ella? Las lágrimas comenzaron a fluir mientras una corazonada se hacía presente. El amor hacia mí misma era el primer paso hacia la sanación. Al salir de la meditación, sentí un impulso de cambiar mi dieta. No obstante, en vez de enfocarme en restricciones, decidí llenar mi plato de colores vibrantes, frutas, verduras, granos. Quería que mi cuerpo sintiera la vida, no solo la idea de sufrir. Era un acto de amor hacia mí misma. Cada bocado se convirtió en una celebración de mi identidad y una afirmación de mi deseo de renacer. Pero había una pregunta que persistía en mi mente: si realmente quería transformar mi exterior, ¿qué pasaba con el interior? La semana transcurrió llena de pequeños descubrimientos. Aprendí a escuchar las señales de mi cuerpo, a entender la diferencia entre hambre y deseo. En un momento de introspección, una nueva visión se presentó ante mí. Vi una puerta, tallada con símbolos de sanación y autoconocimiento. Mi corazón latiendo fuerte, supe que esa puerta debía ser atravesada, pero me asaltaron dudas inquietantes. ¿Qué habría detrás de ella? Estaba lista para enfrentar lo que se ocultaba más allá del umbral. El murmullo del universo parecía responder, y una certeza comenzó a tomar forma dentro de mí. Cada paso que daba hacia la transformación estaba guiado por una fuerza amorosa, un propósito mayor que yo misma. El camino prometía ser árido y desafiante, pero también estaba infundido con la esperanza de un renacer. Con cada día que pasaba, me preguntaba, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir el verdadero yo que se escondía detrás de mis miedos? La noche llegó, y al mirar las estrellas, sentí que cada una brillaba para mí, recordándome que el camino de quien soy es solo el inicio de algo más profundo. ¿Podría tener la valentía de abrir esa puerta y enfrentar las sombras que allí yacen, o me quedaría atrapada por el miedo a la transformación? El susurro de la vida me desafió desde la distancia, aguardando la respuesta a esa pregunta. Al amanecer, los suaves rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las ramas, y un nuevo día se presentaba ante mí. Mientras me estiraba, el eco de mis pensamientos seguía resonando en mi mente. Debía atravesar la puerta de la que había tomado conciencia. Sin embargo, las sombras que acechaban en mi corazón no eran fáciles de enfrentar. ¿Podía realmente confrontar lo que hasta ahora había evitado? Motivada por la determinación, decidí dar un paseo por el mismo jardín que había explorado días antes. Esta vez, mi mirada estaba más atenta. Cada hoja, cada flor, revelaba secretos ocultos. En el camino, vi un pequeño grupo de hormigas trabajar juntas en perfecta armonía. Eran incansables y dedicadas, cada una aportando su esfuerzo al bien común. ¿Sería yo capaz de buscar mi propia comunidad de apoyo, de encontrar esas hormigas que me ayudarían en mi camino hacia la sanación? Al regresar a casa, volteé a ver la puerta simbólica en mi mente, dibujada con metáforas de luz y oscuridad. Una parte de mí sentía ansias de abrirla, pero la duda me invadía nuevamente. Decidí tomar un lápiz y un cuaderno y, sintiendo que las palabras eran mi mejor herramienta, comencé a escribir. No solo sobre mis esperanzas y sueños, sino también sobre mis miedos, como si al darles forma en el papel, se volvieran menos amenazantes. Mientras escribía, una sensación de liberación comenzó a llenar cada rincón de mi ser. Las palabras fluían como ríos de verdad, y con cada línea, una parte de mí se sentía más ligera.
Comencé a revelar viejas creencias que habían estado consolidadas durante años. No soy lo suficientemente buena, no merezco amor, no puedo hacer cambios duraderos. Desmontar estos muros se sentía como un acto revolucionario, un primer paso hacia el enfrentamiento con mis sombras. Al cerrar mi cuaderno, me encontré en un profundo silencio. La idea de dar el siguiente paso pudo iluminar mi mente. Quizás no necesitaba abrir la puerta de inmediato, sino que debía prepararme para la travesía. Tomé un respiro profundo, y decidí buscar apoyo en la comunidad. Quizás un grupo de sanación o talleres de autocompasión podrían brindarme un sentido de pertenencia en este nuevo viaje. Pasaron los días, y me sumergí en actividades que cultivaban mi alma. Practiqué yoga al amanecer, donde el movimiento fluido me conectaba con mi cuerpo. Bidimensional, como los árboles que se alimentan de la tierra y se extienden hacia el cielo. La energía vibrante en el aire me recordaba que estaba viva y que el cambio era posible. En esas sesiones, la meditación me llevó a un espacio dentro de mí donde el silencio hablaba de profundos anhelos, y en cada inhalación sentía la promesa de transformación. Un día, mientras caminaba por el parque, una mariposa sobrevoló mi cabeza. Su belleza delicada resonó conmigo, su transformación representaba la posibilidad de mi propio renacer. La imagen se convirtió en un símbolo en mi mente. ¿Podía aceptar mis propias metamorfosis como parte de un viaje natural? Ahí, sentada en una banca, escuché el murmullo del viento y en él encontré una nueva pregunta: ¿qué pasaría si me permitiera ser vista tal como soy, con mis imperfecciones y vulnerabilidades? La certeza de que este viaje requeriría más amor y aceptación hacia mí misma cristalizó en mi corazón. Pero las sombras eran persistentes, y una voz interior susurraba: ¿estás realmente lista para descubrir lo que yace más allá de tus miedos, o permanecerás en la seguridad de lo conocido? La emoción creciente en mi pecho me empujó a un nuevo nivel de compromiso. Sin embargo, antes de iniciar una nueva semana, necesitaba encontrar claridad. Así, dije una pequeña oración al universo, pidiendo orientación. Con la mirada fija en el horizonte, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y cada paso me acercaba más a la verdad oculta en el umbral. Mientras la tarde se desvanecía, la única pregunta que persistía en mi mente era: ¿qué revelaciones está dispuesto a ofrecerme el viaje si reúno el valor de atravesar esa puerta y enfrentar lo desconocido? El día siguiente amaneció rodeado de un halo de expectativa. Al vestirme, una sensación nueva, vibrante, infestó cada prenda que tocaba mi piel. Decidí que hoy sería un día diferente, un día de exploración no solo del mundo exterior, sino del universo interno, el que hasta ahora había temido. Salí de casa con la determinación de visitar un centro comunitario en el que había oído hablar de sesiones de sanación y círculos de apoyo. A medida que me acercaba, noté cómo la vida que me rodeaba parecía acelerarse: risas de niños, melodías de músicos callejeros, el aroma del pan recién horneado que se escapaba de una panadería. ¿Acaso esa era la sinfonía de la vida que me había estado perdiendo? Cada sonido, cada olor, cada rayo de sol era un recordatorio de que la existencia tenía mucho más que ofrecerme. Al entrar al centro, fui recibida por una mujer de sonrisa cálida. Su energía generosa me envolvió, y pronto me encontré en un círculo de personas que compartían sus historias. Cada palabra resonaba como un eco de mi propia experiencia. Al escuchar sus relatos de amor y dolor, un puente se comenzaba a construir, uniendo nuestras luchas compartidas. La vulnerabilidad se tornó en fortaleza, y en ese momento sentí que no estaba sola. Cuando llegó mi turno de compartir, abrí mi corazón, revelando las sombras que había llevado por tanto tiempo. Hablé de mis inseguridades, mis anhelos ocultos y el despertar que comenzaba a gestarse dentro de mí. Al final de mi relato, un rugido suave de aplausos me envolvió, como si las voces de la comunidad me respaldaran y afirmaran que ese camino valía la pena. Las sombras comenzaron a disiparse, y una nueva luz comenzó a brillar en mi interior. Inspirada por esa conexión, decidí dedicarme más a este viaje y buscar herramientas que me empoderaran.
En el siguiente encuentro del grupo, se trataba de la técnica de visualización guiada, y la idea de crear imágenes mentales como parte de la sanación resonó profundamente en mí. La facilitadora pidió que cerráramos los ojos y dejáramos que nuestros pensamientos fluyeran. Imagina que te atraviesas por la puerta que te detiene, sugirió. Cerrando los ojos, el universo dentro de mí se iluminó, visualicé la puerta, esta vez no como un obstáculo, sino como una entrada mística, repleta de luces danzantes. A medida que inspiraba, el aire se tornaba más cálido y, con una exhalación, liberaba los temores que me ataban. En un instante volví a ver la mariposa, girando y revoloteando alrededor de mi cabeza, instándome a dar el salto. Podría permitirme no solo transformarme, sino florecer en toda mi gloria. Al abrir los ojos, el grupo me rodeaba, y vi miradas cargadas de empatía. Una corriente de energía positiva se movía entre todos nosotros, como si los hilos de nuestras historias se entrelazaran firmemente. La transformación individual se convirtió en una melodía colectiva, y supe que había encontrado un espacio sagrado para sanar y crecer. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una danza de descubrimiento. Me sumergí en el yoga de la risa, encontré en los bosques espacio para mi meditación y la voz de mi ser resonó en nuevas afirmaciones de amor propio. Pero cada vez que cerraba los ojos para meditar, la puerta volvía a aparecer, iluminada pero inalcanzable. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se deslizaba suavemente entre los árboles, sentí la necesidad de ser guiada. Un antiguo libro que había guardado en mi estante apareció en mi mente, y, al abrirlo, las páginas desgastadas me llevaron a un pasaje que hablaba de los símbolos y señales en nuestro viaje espiritual. Reflexionando sobre esa revelación, pregunté a las estrellas si estaban dispuestas a ayudarme a descifrar el lenguaje del universo. Al día siguiente, decidí salir a caminar al parque, en busca de señales. Mientras observaba a mi alrededor, noté algo inusual, una serie de piedras cuidadosamente dispuestas en el camino, formando un sendero. Con cada piedra, mi corazón latía más rápido, sintiendo que el universo estaba tratando de decirme algo. ¿Ese sendero era una invitación para continuar mi búsqueda? A van de seguir, sentí una nueva pregunta brotando de lo profundo de mi ser: si el universo me señalaba un camino, ¿sería capaz de seguirlo y descubrir lo que verdaderamente había más allá de la puerta que tanto temía abrir? Al seguir el sendero de piedras, me sentí como si cada paso me conectara más profundamente con la esencia de quienes había sido y de quienes estaba destinada a ser. Cada piedra, pulida y brillante, parecía susurrar la promesa de un nuevo comienzo. Al final del camino, me encontré con un pequeño claro, donde un antiguo árbol se erguía en todo su esplendor. Sus ramas extendidas parecían abrazar el cielo, y al acercarme, sentí una oleada de energía que me invitaba a detenerme y simplemente ser. Decidí sentarme a su sombra, cerrando los ojos para sumergirme en la experiencia. Imaginé que las raíces del árbol se entrelazaban con las mías, fusionándose y alimentándose de la misma tierra fértil. En ese instante, el ruido del mundo exterior se desvaneció, y solo quedaba el murmullo suave de un viento juguetón. Comencé a recordar momentos de mi vida que habían sido importantes, pero que había dejado en el olvido: risas con amigos, abrazos que sanan y la fuerza de aquellos días en los que me sentí invencible. Con cada recuerdo, una piedra más se desprendía de mi carga emocional, y sentí como una nueva energía comenzaba a fluir en mi interior. Esa conexión con el árbol me hizo vislumbrar que la naturaleza nos refleja en su belleza y en su ciclo continuo de renacer. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las hojas, descubrí un mensaje que parecía intrincarse con el susurro de las ramas: eres parte esencial de este mundo, no una intrusa. Cuando abrí los ojos, un destello de luz me hizo pestañear. En la base del árbol, encontré un pequeño objeto brillante. Me agaché para recogerlo, descubriendo que era un colgante en forma de llave. La primera impresión fue de sorpresa, seguida por una corriente de emoción. ¿Era este un símbolo del acceso a ese mundo interior que tanto deseaba explorar? En la superficie del colgante se reflejaba no solo la luz, sino también un conjunto de inscripciones casi ilegibles.
Sentí que era un mensaje oculto, uno que me urgía a descifrarlo. Regresé al centro comunitario, el corazón latiendo de anticipación. En la calidez del hogar que había encontrado allí, compartí mi hallazgo con el grupo. La facilitadora, con su mirada sabia, observó el colgante. Las llaves son poderosas, explicó, abren puertas que llevamos dentro, pero también requieren valentía para usarse. Tal vez esta clave te invita a acceder a partes de ti misma que aún no has explorado. Las palabras de la facilitadora calaron hondo. Me di cuenta de que cada paso del camino hacia mi interior podía estar marcado por la necesidad de despojarme de lo que ya no servía, llevando conmigo solo lo esencial. Las conexiones que había tejido en ese círculo de luz. Aquellos abrazos sinceros, las risas compartidas y las lágrimas de liberación serían los hilos que me sostendrían. Sin embargo, mientras sostuve la llave en la palma de mi mano, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La dilatación de mi curiosidad se enfrentaba a un temor latente. Una vez que abriera esa puerta, ¿podría quedarme sin el abrigo de la familiaridad? ¿Sería capaz de abrazar la totalidad de mi ser, incluso las partes que había evitado? Ese día, mientras regresaba a casa, volví a mirar el colgante. Una pregunta perforó mis pensamientos: ¿sería la llave para abrir un nuevo capítulo de mi vida, o también un recordatorio de las sombras que debía enfrentar? La respuesta se convertía en una certeza. En este viaje, cada descubrimiento era un paso hacia la luz, pero cada paso también traía consigo la oportunidad de navegar la oscuridad. Así me encontré al borde del umbral, con la llave vibrando entre mis dedos y el eco de una travesía profundamente personal resonando en mi interior. ¿Quién sería yo realmente si decidía abrir esa puerta y confrontar lo que se ocultaba tras ella? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, escondiendo sus últimos destellos tras las copas de los árboles, una sensación de calma envolvió el centro comunitario. Decidí que era el momento de reflexionar sobre lo que el colgante significaba para mí. Lo sostuve en mis manos, la frialdad del metal contrastando con la calidez de mi piel, y cerré los ojos, buscando un sentido más profundo. En mi mente, evité centrarme en el miedo. En lugar de ello, permití que la imagen del antiguo árbol volviera a mí, su majestuosidad y su paz. Recordé cómo su presencia me había permitido liberar el lastre de mis recuerdos. Empezar a desplazar el miedo con la curiosidad me pareció un camino mucho más accesible. Días después, decidí regresar al claro donde había encontrado la llave. Me sentía más receptiva a la idea de lo que podría descubrir, comprendiendo que detrás de mis dudas había una inquietud que necesitaba ser explorada. Caminé por el sendero de piedras con determinación, escuchando el ritmo de mis pasos como un latido sincero de mi ser. Al volver al árbol, el cielo se había transformado. Las estrellas comenzaban a asomarse, pequeñas luces titilantes que parecían guiñar ante mí, llenas de promesas. Me senté de nuevo, uniendo mis raíces a las del árbol. Esta vez, sin cerrar los ojos, observé el entorno con mayor claridad. Las hojas brillaban con plateados reflejos en medio de la penumbra, y sentí que el lugar vibraba con una energía propia, completamente distinta a lo que había experimentado antes. Justo cuando la brisa suave acarició mi rostro, una voz interna me susurró: «Permítete escuchar». Al hacerlo, presté atención a los sonidos que me rodeaban: el chirrido de los grillos, el susurro de las hojas, el latido distante de la tierra. En esa sonoridad, empecé a notar algo más, un canto sutil que parecía provenir del colgante que aún llevaba alrededor de mi cuello. Lo toqué suavemente y, en ese preciso instante, sentí una calidez que se propagaba desde el objeto hasta mis venas. En mi mente aparecieron visiones de un camino intrincado, donde cada bifurcación se iluminaba con colores vibrantes. Con cada una de ellas, mi corazón latía con más fuerza, como si subyaciera una conexión no solo con mis deseos, sino también con una sabiduría ancestral que había estado esperando a que la reconociera. ¿Qué significan estas puertas?, me pregunté. ¿Qué secretos aguardan al otro lado? Imaginarlo era emocionante y aterrador a la vez. Me llevé la mano al pecho, sintiendo el eco de la incertidumbre. Y ahí, con las estrellas como testigos, sentí un leve tirón en mi corazón, como si cada latido me llevara a una elección.
comprendí que el viaje interior no solo se trataba de la búsqueda de respuestas, sino también de la invitación a aceptar las incógnitas que traen consigo el crecimiento. Permanecer en la comodidad de lo conocido ya no parecía una opción viable. Con esa decisión, levanté la mirada al cielo y, en su vasta inmensidad, una pregunta mayor se asomó. ¿Qué vida me espera una vez que abra esta puerta? ¿Seré capaz de reconocerme a través de mis sombras? Al enfrentar el retador umbral, miré el colgante que brillaba débilmente a la luz de las estrellas. Las estrellas ahora parecían conspirar conmigo, y aunque el camino estaba lleno de interrogantes, una chispa de esperanza brotó en mí. Así, una pregunta resonó en mi interior, resonando como un eco interminable: ¿está mi verdadero ser esperando a ser descubierto, incluso si el camino es oscuro y desconocido? El aire fresco de la noche me envolvía mientras me mantenía sentada frente al árbol. Las hojas susurraban secretos en un idioma antiguo que solo comenzaba a descifrar. La calidez del colgante seguía fluyendo a través de mí, como si instara a que escuchara no solo el exterior, sino mi propia esencia. No sabía si el canto provenía del objeto en mi cuello o de dentro de mí, pero resolví que era momento de seguir aquel susurro. Me levanté, sintiendo que un nuevo impulso me guiaba a vagar más allá de lo familiar. Me dirigí a la penumbra, donde los primeros destellos de una senda marcaban un rumbo poco explorado. Unos pasos me llevaron a un rincón que antes había pasado por alto, un riachuelo burbujeante que danzaba sobre piedras pulidas. En su vaivén encontré un ritmo que resonaba con mis pensamientos inquietos. Al acercarme al agua, noté cómo la superficie reflejaba pequeños destellos de luz. Me incliné y sumergí la mano. El agua fría despertó mis sentidos. La fluidez, pensé, es parte de mi viaje. En ese instante, se le unió una visión, una serie de imágenes de personas que danzaban en las aguas, dejando que las corrientes llevaran sus miedos y dudas, transformándolos en pura energía. De repente, recordé las enseñanzas de quienes habían venido antes que yo, esas lecciones ocultas sobre la liberación de las cargas. ¿Qué cargas debo soltar?, me pregunté. La respuesta llegó en forma de un destello en el agua. No era un simple reflejo, sino un relato de sombras que ya no necesitaba llevar. Las formas vagamente definidas se transformaban en memorias, la crítica que me había hecho dudar de mi valor, el miedo que moldeaba mis decisiones y las expectativas ajenas que a menudo me abrían más puertas de las que quería cruzar. Mientras absorbía esa energía, el colgante resplandeció de nuevo, enviando oleadas de calidez a todo mi ser. Fue entonces cuando sentí una sincronía inusitada, como si las corrientes del río estuvieran conectadas con mi propia esencia. Cada gota de agua parecía contener la sabiduría que aguardaba ser revelada. Me volví hacia el árbol, buscando en su presencia la guía que tanto anhelaba. Pero esta vez, una nueva voz resonó, no solo en mi mente, sino en todo lo que me rodeaba: el camino hacia el autodescubrimiento no es lineal. A veces, hay que perderse para encontrarse. Permanecí en silencio, permitiendo que esa premisa calara en mis pensamientos. Con cada respiración profunda, decidí que estaría dispuesta a enfrentar aquellas emociones reprimidas, a abrazar las incomodidades que venían con la transformación. Cerrar los ojos a la experiencia ya no era una opción, debía abrirme a descubrir. Antes de que pudiera dar un paso más, una imagen de un portal se materializó en mi mente, una puerta ornat cubierta de hiedra que parecía pulsar con la energía del colgante. Con cada latido de mi corazón, sentí que esa puerta se acercaba más a mí, como si aguardara expectante mi decisión. Con la pregunta que danzaba en el aire, ¿tendré la valentía de abrirla y enfrentar lo que ella guarda? El camino hacia lo desconocido se tornó tanto un reto como una promesa. Las estrellas brillaron intensamente, como si alentar mi viaje, y en la quietud nocturna, la verdadera travesía estaba por comenzar. El impulso se volvía cada vez más fuerte, como si el universo mismo me presionara a dar el siguiente paso. Cerré los ojos por un instante, dejando que la influencia del colgante me envolviera, y en ese estado, vislumbré a la puerta cubierta de hiedra más claramente. Había algo en su esencia que me llamaba, no solo era un objeto,
sino un umbral hacia el conocimiento y la transformación. La promesa se manifestaba en mi interior de una manera que apenas comenzaba a entender. Mientras mi corazón resonaba al ritmo de la noche, decidí que no había marcha atrás. Sin embargo, no me encontraba sola, el sonido del agua seguía brindándome su apoyo incondicional, y muchas otras voces parecidas a ecos de la sabiduría ancestral comenzaron a entrelazarse con mis pensamientos. Eran los susurros de aquellos que pasaron por desafíos similares, que hablaron de sus luchas y descubrimientos. Observé de nuevo el riachuelo y noté su cauce lleno de vida. En su fluir, percibí un símbolo, la importancia de la adaptabilidad. Las corrientes que zigzagueaban sobre las piedras pulidas no se resistían a los obstáculos, en cambio, los rodeaban, se deslizaban y encontraban nuevas rutas. Así debiera ser mi viaje, reflexioné. La resistencia solo traería frustración, era el momento de caer y volver a levantarse, de fluir como el agua. En ese instante, comprendí que cada carga que pensaba soltar era una lección no aprendida, algo que había de aceptar para poder transitar mi camino. Con los ojos aún cerrados, visualicé cada miedo, cada inseguridad y cada anhelo ansioso de libertad, y les ofrecí una leve sonrisa de entendimiento. No son enemigos, son maestros disfrazados, murmuré en voz baja. La escena del río comenzó a transformarse, y entre las aguas vislumbré una multitud de figuras que danzaban libremente, reflejando luz desde el interior. Eran los fragmentos de mí misma que aún no había descubierto. En un instante de claridad, comprendí que estaba a punto de hacer las paces con partes ajenas y fragmentadas de mi ser. La danza no era solo una expresión física, era un puente hacia la aceptación. Resumiendo la revelación, decidí que era necesario dar ese paso. Abrí los ojos y me levanté con determinación. La puerta en mi mente debilitó las dudas, y mientras la imagen seguía luminosamente presente, una sensación de resolución se adueñó de mí. Era tiempo de avanzar. Llegué a la entrada imaginaria de aquel umbral rodeado de hiedra, sintiendo una oleada de energía vibrante fluir a través del colgante. Me acerqué con la intención de abrirla, pero antes de hacerlo, una nueva visión sobresalió de la bruma de mis pensamientos, un jardín oculto detrás de la puerta. Era un lugar de colores vibrantes y aromas embriagadores, donde todo parecía posible. La atracción hacia el jardín creció, y en la penumbra, una voz profunda resonó de nuevo: en el ámbito de tu verdad, el miedo encontrará su lugar, pero la valentía debe ser tu guía. Esa afirmación retumbó en mi corazón, invitándome a cruzar la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Pude sentir cómo mi pulso se aceleraba, la emoción y el temor entrelazándose dentro de mí, mientras la puerta parecía girar lentamente hacia adentro. Una corriente de aire fresco me envió un estremecimiento, ofreciéndome un susurro de esperanza y expansión. Mientras me preparaba para cruzar el umbral, supe que mi viaje apenas comenzaba y que cada paso traía consigo una nueva pregunta a responder y una nueva verdad a descubrir. ¿Qué secretos me revelarán los espacios que estoy dispuesta a explorar? Con esa inquietud palpitante, la puerta se abrió con suavidad, invitándome a entrar en el misterio que aguardaba. Al cruzar el umbral, me encontré sumergida en un jardín que parecía brotar de un sueño. Los colores vibrantes danzaban hipnóticamente, y los aromas de flores exóticas llenaban el aire con notas dulces, envolventes. Cada elemento del entorno parecía pulsar con vida, como si estuviera conectado a un latido colectivo, un profundo eco de la existencia. Tomé un momento para absorber la magia que me rodeaba. El jardín se extendía ante mí con un sendero de piedras irregulares, algunas cubiertas de musgo, que me guiaba hacia el corazón de ese espacio sagrado. Mientras caminaba, una sensación de asombro me invadió, como si cada paso me acercara a un conocimiento más profundo. Las plantas parecían susurrar secretos en un lenguaje que apenas podía captar, y un ligero susurro llegó a mis oídos. Nuestro destino se teje a través de la conexión con nuestras raíces. Al seguir el sendero, noté pequeños destellos de luz que se movían entre las hojas. Eran criaturas luminosas, parecidas a hadas, que volaban a mi alrededor, como si celebraran mi llegada. En su presencia, encontré un atisbo de esperanza y renovación. Me hicieron recordar que la vida puede surgir de los lugares más sombríos,
como las flores que florecen entre las grietas de una roca. Al avanzar, llegué a un claro donde un viejo roble se alzaba con majestad. Sus ramas se extendían como brazos sabios, y su tronco nutrido parecía contar historias de épocas pasadas. Con cada susurro del viento, el roble parecía hablarme, sus palabras resonando como un mantra en mi interior. La transformación requiere coraje, pero el conocimiento que buscas está dentro de ti. Acercándome, sentí una intensa conexión. Apoyé mi mano contra su corteza rugosa y cerré los ojos, dejando que la energía del árbol fluyera a través de mí. Interpreté un símbolo en esta unión, la importancia de la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad, como el árbol que se aferra firmemente a la tierra mientras se sacude con cada tormenta, pero de repente, una sombra se deslizó entre los árboles. Era una figura nebulosa que parecía emanar una pesada carga, una tristeza que se tambaleaba con cada movimiento. En su camino, se presentaba como un reflejo de mis propias luchas, viajando como un eco de todo lo que había enfrentado, miedos arraigados, anhelos insatisfechos y la lucha constante con mi identidad. ¿Qué pasará si no soy suficiente?, parecía preguntar esa sombra, resonando en el fondo de mi ser. Enfrentarla no era sencillo, aún sentía esa tirantez en mi pecho, como si la sombra intentara atrapar mi luz. Pero recordé las palabras del roble: el coraje es esencial. Inspiré profundamente y decidí no mirar hacia otro lado. Eres parte de mí, murmuré. No puedo rechazar lo que fui para abrazar lo que seré. Con esa declaración, vi cómo la sombra titubeaba, como si mi aceptación comenzara a disolver su densidad. La sombra empezó a distorsionarse, y de pronto, me vi rodeada de visiones de retrospectiva, momentos de alegría, tristeza, orgullo y vergüenza intercalados, cada uno una lección, cada experiencia una pieza necesaria de mi crecimiento. Comprendí que no podía separarme de mis sombras, debían ser abrazadas como partes integrales de mi viaje. Fue entonces cuando vi un puente levantarse ante mí, iluminándose con la fuerza del amor propio. Al cruzar ese puente, el miedo fue reemplazado por un espacio fértil lleno de nuevas posibilidades. A medida que avanzaba, recordé la voz que resonó en mi corazón: la valentía debe ser tu guía. Estaba claro que, a través de esta transformación, el presente era un lienzo en blanco, y cada acción traería consigo nuevas oportunidades para la autorreflexión y el descubrimiento. Con cada paso firme, volví la vista hacia el jardín e inhalé profundamente los aromas revitalizantes, promesas de un nuevo comienzo envolviendo mi ser. Sin embargo, de repente, una pulgada más adelante, una niebla comenzó a descender, ocultando la siguiente parte del camino. La incertidumbre se cernía como una nube inquietante. Sabía que estaba a un paso de desvelar nuevos secretos, y con esta nueva neblina, una pregunta surgía poderosa en mi corazón: ¿qué parte de mí está aún oculta en la bruma, esperando a ser descubierta? Con la mirada fija hacia la penumbra, el jardín se tornó en un símbolo de lo que aún quedaba por revelar, y supe que debía avanzar no solo con valentía, sino con curiosidad ansiosa. Los días se deslizaron en un suave vaivén, como las olas de un mar sereno. Cada jornada se convertía en un nuevo capítulo en mi viaje de transformación, y cada paso me llevaba más allá de la bruma, hacia un lugar donde el miedo ya no tenía poder sobre mí. El jardín había sido solo el inicio, ahora estaba en la cúspide de la revelación, y aunque la niebla intentaba amedrentarme, una energía vibrante brotaba de mí, indicando que estaba lista para enfrentar lo desconocido. El momento finalmente llegó. Inspiré profundamente, llenándome de esa infinita luz que emanaba del colgante que aún colgaba de mi cuello. Cada día, el colgante adquiría más significado. Era un símbolo, no solo de la transformación física, sino de la metamorfosis espiritual que había estado llevando a cabo. A medida que avanzaba, las nubes de incertidumbre comenzaron a disiparse, y con cada paso, la niebla fue retrocediendo, revelando un camino lleno de luz. Ante mí se erguía una puerta dorada, adornada con intrincados grabados que parecían contar historias ancestrales. Sentí como el latido de mi corazón resonaba con fuerza, un tambor que marcaba mi conexión con cada ser que había caminado antes que yo. Esta puerta era el umbral a la auténtica comprensión,
a la aceptación profunda de todas mis facetas, incluso aquellas que había escondido de la vista. Este es tu momento, resonaba una voz en mi interior, una mezcla de confianza y certeza, y supe que era el tiempo de cruzar. Extendí la mano hacia la manija, sentí su frío metal tan completamente opuesto al calor que ardía en mi pecho. Con un giro suave, la puerta se abrió, y una luz dorada inundó mi ser. Al cruzar el umbral, sentí un impulso de energía tan potente que me llevó a recordar por qué había comenzado este viaje. Todos mis desafíos, mis luchas y mis victorias me guiaban a este punto, al grito intrínseco de mi alma por ser vista, por ser abrazada en su totalidad. El espacio que encontré era vasto, un inmenso salón donde las paredes resplandecían con imágenes de momentos importantes mi vida. Ahí estaban mis risas, mis lágrimas, cada decisión y cada temor, todo entrelazado en un tapiz de experiencias que formaban la esencia de lo que era. Comprendí que no había nada que temer, cada parte de mí tenía su razón de ser, sus lecciones que ofrecían crecimiento y sanación. La luz de la aceptación inundó mi corazón, y supe con claridad que la transformación no consiste en deshacerse de las sombras, sino en abrazarlas, en permitirles ser parte de esta obra maestra que soy. La revelación profunda que emergió en ese espacio era clara: en la lucha por perfectas, a menudo olvidamos que somos seres intrínsecamente imperfectos, y es precisamente ahí donde reside nuestra belleza. La transformación no era un destino, sino un viaje, uno donde el amor, la compasión y la aceptación eran los verdaderos guías. Mientras la luz iluminaba cada rincón del lugar, sentí que cada uno de mis temores, expectativas y limitaciones se desvanecían, como hojas secas sopladas por el viento. Era el momento de dar la bienvenida a mi verdadero ser, un ser que no solo anhelaba cambiar, sino que merecía ser celebrado tal y como era. Con un profundo susurro, le prometí a mi alma que nunca más permitiría que la duda opacara la luz que llevaba dentro. Al abrir los ojos, me encontré en la diáfana luz del día, rodeada de la belleza del mundo que me había acompañado en esta travesía. El árbol en el jardín sonreía con sus hojas que danzaban al ritmo del viento, y en ese instante supe que cada paso, cada elección y cada momento de lucidez me habían llevado aquí, donde la paz reposa, y así, con una inmensa paz en mi corazón, entendí que la verdadera transformación reside no en cambiar lo que somos, sino en aceptar con amor y valentía cada día de nuestro viaje, sabiendo que somos suficiente, siempre. La luz no solo se encuentra en la meta, sino en cada paso del camino que decidimos recorrer con amor, murmuré, sabiendo que desde ese momento, cada paso sería un canto a mi autenticidad.